Una de las personas que quisimos discutir entonces fue con el doctor Guillermo Morón, a quien invitábamos a una sesión aquí, y se disculpó diciéndonos lo siguiente: miren, ese es un tema tan polémico como ustedes lo plantean, que haría falta varias sesiones. Y bueno, es decir, que quería varias sesiones, un seminario para el tema. Pues el doctor Luis Alfiete, cuando fuimos a hablar con él sobre el asunto, inmediatamente nos dijo que estábamos, si no desquiciados, por lo menos muy desviados, y que el nuevo mundo debía estar eternamente agradecido del viejo mundo. Ahora, debo decirte, mis queridos amigos, que si la empresa excursionista de 1492 tenía objetivos muy claros en cuanto a expansión, hay gente que seguramente también entendió en el buen sentido. Es decir, como una empresa milagrosa y quijotesca, en el caso propiamente de Colón. Pero la práctica, la realidad fue muy clara, compañero. Y no solamente la realidad, lo que mismo más me interesa, lo que más me interesa a nivel de cátedra, es lo que se ha hecho con nosotros como descubiertos. Ese estigma de descubiertos e inferiores, cómo nos ha pesado y cómo nos pesa a nosotros, inclusive a nivel del conocimiento que hemos elaborado. ¿Por qué? Les doy un ejemplo concreto. Si nuestra historia comienza en 1492, tenemos 521 años de historia. Y para buena parte de nuestros historiadores, allí comienza nuestra historia, porque ese es el momento en que hubo la invención de América. Se deja por fuera, toda la historia. en el caso venezolano, 20.000 años de historia aproximadamente. Eso es lo que se calcula que existe. En el caso maya o inca o azteca, de 30 a 50.000 años de historia. Pero nosotros, lejos de rescatar 20.000 años de historia, o 50.000 años de historia, o miles de años de historia, queremos rescatar 521 años de historia. Y después, lo más grave es que nos detenemos en 203 años, del 19 de abril del día hasta el día de hoy. 203 años. Hasta ahí llegamos. Y sí, pues esa partecita la desplegamos de tal manera, la magnificamos, no es una magnificación, es un enredo tal, y es una menudencia tal, es un de tal, es una historia tan de tal, como decía Enrique Bernardo Núñez, que, bueno, ya hay no sé cuántos miles de tomos de estos 203 años, miles de tomos, y todavía no sabemos nada sobre estos 203 años. Digo, no sabemos nada en síntesis. Cuando tú planteas una síntesis, esto es casi imposible. ¿Qué quieren los no descubiertos? Producir el conocimiento síntesis de Venezuela, de América y del mundo. Queremos avanzar en el campo del nuevo conocimiento, el auténtico conocimiento del hombre. Por eso, por la otra conciencia y la otra condición. Porque si
si apartamos el enmarañamiento, podemos avanzar hacia nuestro propio destino, no el destino que nos ha señalado o que nos ha impuesto alguien, sino el destino que nosotros decidimos. Eso será lo importante. En consecuencia y en conclusión, me pasé 2 minutos. Cuando comencé, hablaba de eso, de la raza. Dije, ¿por qué no? De la hispanidad, del descubrimiento. Está bien, ¿por qué no? Y para que no haya confusión, vamos a ver el día de la llegada, para que vean las trampas que nos montan. Los españoles del 92, cuando ellos entendieron que había una réplica latinoamericana de un movimiento de los no descubiertos, que se sintió menos en Venezuela que en otros países, España no entiende, y España no habla de celebrar los 500 años del descubrimiento de América, ¿recuerdan? Sino que dijo que iban a celebrar el encuentro entre 2 mundos. Mira qué bonito, ¿verdad? Encuentro entre 2 mundos. Es decir, que en vez de llamarnos descubiertos, nos cambiaron por encontrados. Los encontramos. Qué cinismo tan grande. Los suavemente encontrados. Pero alguien les dijo, pues es lo mismo. Bueno, hablemos entonces de la llegada. Ya no es ni encuentro entre 2 mundos ni descubrimiento, la llegada de Colón. Epa, ¿tú sabes quién llega? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene poder? La historia la escribe el que gana. El que tiene poder es el que llega, el que puede armar la expedición, el que puede armar la empresa, quien tiene las naves. Entonces el poder es el que llegó. El que llega encuentra. Vean las trampas que se fueron cocinando hasta el día de hoy para encubrir la misma empresa invasora. En consecuencia, son 521 años de invasión que decía antes, continúan en el día de hoy. Hoy, la invasión tiene otros rasgos, pero es la misma invasión. Hoy estamos viendo, hoy, 14 de octubre, estamos viendo lo que es la invasión a este pedacito de América, compuesta entre otras por las mismas entidades, autoridades invasoras, porque son autoridades invasoras, conjuntamente con otras autoridades invasoras, para producir una resultante, la invasión venecubana, que se junta ahora también a la invasión china. Y detrás de todo esto está el componente ruso. Y para ustedes contar, que puede ser ALBA y puede ser parte de Mercosur, en fin, el compendio de invasores para seguir la misma invasión por otras vías, por otra forma, de 1492. Es decir, aquí, por desgracia, lo que no podemos hablar todavía es de ruptura histórica. Tenemos que hablar, sí, de continuidad histórica. La misma invasión, los mismos componentes aplastando
este componente humano y manteniendo la misma violencia y las mismas desigualdades. Palabras que utilizó nuestro interlocutor ausente, el doctor Gonzalo Villamizar, a quien esperamos haberle respondido su artículo. Tienen ustedes la palabra. Si alguno va a preguntarme, te pones por aquí, por favor, otro por aquí, para no ver la camarita y poder tener la grabación completa. Vamos por aquí. Agradezco mucho las preguntas. Cuando yo hablé de quijotesco, no me refería a Colón, me refería a José Blanco y los de la tesis de los no descubiertos. Colón evidentemente no tenía nada de Quijote, sino que simplemente era un aventurero que estaba jugando a pegar el premio mayor y creyó que lo pegó por un tiempo. Pero en el fondo, eso es lo que me gustaría que desarrollara. Todo esto tiene que ver con cosas que están por detrás, como es la política. A principios de los años 80, a la hija de Juan Muller Pietre, también ¿A la hija de quién? a la hija de una de las hijas, de las tres hijas de Juan Muller, la echaron también de una clase de historia de que UCB, porque ella dijo que Colón no había descubierto nada, que los vikingos habían llegado antes. Y como se burló mucho en la clase de la profesora, también le echaron. Pero 10 o 15 años después, la pianista Mercedes Delgado, una amiga mía, me contaba que en el colegio Bill Friedman a ella también le echaron de clase por una semana por haber dicho lo mismo, que Colón no había descubierto nada, sino que en todo caso eran los vikingos los primeros que habían llegado aquí y que menos daño habían hecho. Incluso añadió Mercedes, que no lo hizo María Elena. Yo lo que digo es que es una cuestión eminentemente política y eminentemente europea hispana, más que de Estados Unidos, aunque Estados Unidos también es una invención europea, a mi juicio. Y bueno, la tesis del doctor Villamizar yo la conozco, sobre la fuerza civilizatoria. Yo le diría al doctor Villamizar que, bueno, que tal vez Hitler, si lo hubieran dejado un rato más, a lo mejor termina de civilizar a uno por encima de lo que ya era el continente europeo. Es posible. Y si Genghis Khan no muere en una de sus tropelías, a lo mejor también pasa eso 500 años antes. Eso era todo. Me gustaría ver el punto político de eso. Bien. Buenas noches. Bueno, yo considero que tal vez lo preguntaba por el mismo orden, tal vez, que la plantea el señor Domingo, ¿no? Esta concepción de de sembrar en la conciencia, en nuestra conciencia colectiva, la condición de descubierto es base fundamental de lo que sería el aparato político histórico de nuestra nación. Bueno, por fin entendí qué quería decir usted cuando hablaba de no descubiertos. O sea, el descubrimiento aparece, fue lo que entendí, como una justificación legal de una invasión y de un robo, vamos a decir así, de un atropello contra otro ser humano.
que se mantiene con esto del desconocimiento de la condición humana de los habitantes de la Tierra, vamos a decir así. Pero eso lo entendí y creo que lo entendí, me parece perfectamente lógico, perfectamente claro. Pero cuando seguimos hablando de que todavía somos invadidos, no digo que no es verdad, pero sí que la civilización, yo toda mi vida, o sea, en mi casa me sembraron un orgullo porque yo tenía una antepasada indígena. Entonces yo nunca sentí que eso era, me ponía en condición de disminuida frente a nadie. Al contrario. Pero la verdad es que las civilizaciones indígenas, que yo las estudié mucho cuando era adolescente porque me interesaba muchísimo, y tenía un profesor de historia que lo incentivaba, desaparecieron de la vida práctica. Entonces, aunque a mí me sigue interesando, me la paso buscando ir para sitios donde hay ruinas, leyendo cosas sobre ese tema, la verdad es que lo que quedó fue el resultado de los invasores. Y los invasores tenemos, que son una mezcla de diferentes etnias, razas, ciudadanías, etc. Es lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo podríamos desconocer o tratar como invasor lo que somos hoy? Eso es mi pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Alberto Soprano, soy médico cirujano de la Universidad Central. Profesor, tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es: ¿niega el descubrimiento de la existencia del valor de las civilizaciones precolombinas en su totalidad? ¿No lo reconoce? O sea, para los que manejan la tesis del descubrimiento no creen en el valor o lo que haya dejado la civilización precolombina, las que sean, o sea, tanto las nacionales, las de aquí como las mayas, aztecas e incas. Mi otro comentario es que hoy en día hay ciertos movimientos políticos indigenistas que practican y preconizan un revanchismo indigenista, un rechazo completo y total y absoluto ante todo lo que no sea autóctono, nativo, indígena, ¿no? Y eso, en mi opinión, es otra forma de racismo. No se diferencia mucho del superhombre de Hitler o el hombre nuevo de Guevara o que crea una etnoutopía. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Bueno, déjame demostrar un pico, voy a tratar de hacer memoria aquí. Yo recuerdo por allá en 1978, 79, que estuve de oyente en un curso sobre economía del subdesarrollo en el Instituto de Ciencias Políticas en París, que se mencionaban algunos elementos muy concretos, como por ejemplo que el descubrimiento, si es que así se le puede llamar, no ocurre por el simple impulso de la expansión, sino que obedece a la necesidad de descubrir nuevas fuentes de oro, porque el comercio en Europa estaba creciendo de una manera tal que con el oro que había disponible no se podían acuñar monedas suficientes para mantenerlo. Segundo, que el proceso no fue sufragado por la corona española, sino que los fondos en buena parte venían de Holanda, y que en consecuencia mucho del oro de América que llegó a España por la vía de Cádiz seguía su camino hacia Holanda. Yo creo que en el caso de Venezuela se ve que al poco tiempo de encontrado el territorio se le asigna a unos alemanes que luego se lo traspasan a los bélsares, y que
sirvió para pagar las deudas de la corona. Yo creo que Enrique Bernardo Núñez menciona eso en el escrito que analizamos, que se asigna el territorio a una familia alemana para pagar las deudas de la corona, y que la consecuencia práctica de esto, un par de siglos más tarde, fue que cuando comienza el proceso de revolución industrial, España no tiene con qué hacerle frente a lo que capital se refería. Y la última cosa que puedo recordar es que mencionaban que desde el choque entre esas dos culturas tan disímiles había surgido el subdesarrollo. Lamentablemente yo no investigué estas cosas más, pero me gustaría mucho saber cómo las ven ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Agustín habla tanto de lo consciente que estamos de que fuimos descubiertos y el daño que eso nos ha hecho. Bueno, yo sabiendo muchísimo menos que él, yo tengo la sospecha de que ese daño no es tan grande como él cree. Y también eso me hace recordar que en Estados Unidos también se celebra a Cristóbal Colón. No tanto como lo celebrábamos nosotros, no habrá tantas estatuas sobre él y no enseñarán tanto la historia de Cristóbal Colón, pero se celebra. Cantidades de negocios en Estados Unidos cierran las puertas el 12 de octubre. También creo que... ¿Era Colón Day? Es un día en todos los Estados Unidos, Colón Day. Sí, y ellos no están acomplejados por eso, porque Colón haya venido a esta tierra. También me parece que no estoy de acuerdo con Agustín cuando él dice que la invasión que se da a partir de 1492 continúa, quizás por otros métodos, pero continúa y nunca ha parado. A mí me cuesta muchísimo creer eso. Yo creo que bueno, la invasión de muchos europeos aquí no fue invasión, fue gente que crearon unos problemas tan grandes donde vivían que tuvieron que venir a estos países a ver si iban a conseguir qué comer. A eso es que vinieron. ¿Alguno? Bueno, una gran cantidad de los que vinieron en el siglo XX, a eso es que vinieron. Y creo que la invasión que estamos viendo ahora a partir del 99 de cubanos y de rusos y de chinos, a mí me molesta tanto como a Agustín, pero no la veo que sea comparable. Esta es una invasión que un gobierno popular ha rogado y ha financiado para que venga. Considero muy distinta a lo que vimos antes. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jackson Ramírez, profesor Muñoz. Aprovechando el 2009 hice un ensayo en la Universidad de los Andes, en el posgrado, sobre el saqueo cultural, ¿no? Y en eso me incursioné a hacer un análisis bibliográfico sobre el autor Fernando Báez. Habla muy buen material, muy interesante sobre el saqueo cultural de América Latina, de la conquista a la globalización. Él lo publicó en 2008. Entre esas cosas yo quería traer a cotación varios extractos de mi ensayo y después concluyo con la pregunta que le quiero formular al profesor, que de alguna otra forma un pueblo sin memoria es cierto, en cierto sentido es un hombre que ha quedado amnésico porque le han lavado el cerebro o ha sufrido un golpe en la cabeza.
no sabe lo que es ni lo que hace y es presa fortuita de quien lo rodea. Puede ser manipulado. Eso es lo que hablamos en el homicidio y el etnocidio, ¿no? Que pasó en la mal llamada descubrimiento de América, ¿no? De alguna otra forma, se caracterizó que más del 60% de la memoria latinoamericana fue totalmente demolida por monumentos, edificios religiosos y políticos, la pérdida de tradiciones orales y musicales, las cartas desaparecidas del mismo Simón Bolívar, entre otras, ¿no? Desde hace más de 500 años, América Latina ha sido sometida al pillaje más despiadado de la historia. Sus 22 millones de kilómetros cuadrados han sufrido el expolio y destrucción de la mayor parte de sus recursos. Por turnos se han llevado y se siguen llevando el oro, la plata, el cobre, el carbón, el aluminio, el hierro, el gas y el petróleo, entre otros minerales y piedras preciosas, ¿no? Es importante tener claro que de alguna otra forma la constante saqueo que hemos sido víctimas en la historia nosotros los latinoamericanos, en especial nuestro país Venezuela, por falta de identidad, porque si no hay identidad no se puede hablar totalmente de cultura como tal, ¿no? Eso por ahí fue el análisis más profundo que hice en el referido ensayo. Y de alguna otra forma, entre comillas, concluyo que el tráfico de bienes culturales se ha ligado con el narcotráfico. Pareciera mentira y es así. Las obras de arte se están convirtiendo en monedas para los grandes narcotraficantes que acumulan piezas específicas para tener forma de lavado de dinero, muy directa y directamente, que les permite tener una forma de interacción con grupos interesados en Europa. ¿Sabes? Y muestra un botón lo que acaba de pasar ahorita con el avión de Francia. Después, el patrimonio cultural, de otra forma, con el tema de la parte del turismo, hay que agregar los asentamientos arqueológicos submarinos que no están siendo atendidos por ningún gobierno de América Latina, la fachada marítima, hablamos de soberanía y muchas cosas, y la fachada marítima abandonada, que no están siendo atendidos por ningún gobierno de América Latina y que son víctimas de un descarado expolio por parte de compañías estadounidenses muy activas en busca de regular oro. Igualmente, la columna vertebral de la cultura y la supervivencia en América Latina es el problema central, es que el exceso de expolio, o sea, de saqueo, destrucción, censura y negligencia cultural ha traído desde los márgenes de lo racional el privilegio del fracaso y del olvido como postura. Entre nosotros el fracaso pareciera determinar el éxito de los proyectos y el olvido es el que determina la paz de nuestras naciones, lo que llamamos las famosas integraciones. De alguna otra forma se sustenta que por los medios de comunicación se ha legitimado la noción de presente continuo y el mito híbrido que intenta preservar la identidad a partir de un imaginario colectivo fundacional. Y hoy en día, bueno, en el contexto contemporáneo que estamos viviendo actualmente, ese tema de la integración, ahora un saqueo cultural, por decirlo así, de manera muy atrevida, como China, presente aquí en nuestro contexto venezolano, entre otros, por no nombrar, de otra forma siempre ha sido el pillaje que han jugado los gobernantes de turno. Quisiera ya para cerrar, y ya formuló la pregunta del profesor Muñoz, que decía Bolívar en la Carta Jamaica en el 1815, barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana y jamás serían creídas por los críticos modernos. Si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infautas verdades.
la gran pregunta. Realmente nosotros en Venezuela, con una falta de identidad, siempre vamos a estar a un saqueo cultural. ¿Será que de alguna otra forma los saqueos culturales en toda la historia humana, en el caso latinoamericano, ha organizado o organizará la sociedad realmente? Es la gran pregunta. Bueno. Quisiera referirme cuando el profesor dice que tenemos solo 521 años de historia.